Mikra. Vamos en la parte 16 que corresponde a la tercera parte de la fiesta de Shavuot, ¿cierto? La tercera parte de la fiesta de Shavuot. Así las cosas, vamos a iniciar. No sin antes dar una pequeña oración al Señor. Padre y poderoso celestial, delante de ti estamos, Señor, colocamos estos momentos, Padre celestial, para que tú seas guiándonos, Señor, a través, bendito Dios, de este estudio, Rey de la Gloria. De esta manera, Señor, queremos comprender tus fiestas, Señor, para que sean depositadas en nuestro corazón. En el nombre de tu Hijo Yeshua Mashiach, te alabo y te glorifico. Amén, amén y amén. Muy bien, vamos entonces a repasar un poquito. Dice, ¿por qué Shavuot es tan importante para Jehová? ¿Se acuerda que era la pregunta con que iniciábamos hace 8 días? Y había también una reflexión que decía, ¿es el día que Él nos dio su contrato de patrimonio? Entonces vamos a desarrollar la parte número 3 de este estudio. Posiblemente gastemos otro más. Están divididos así. No olvidemos que este estudio es realizado por el rabino Andrew y que lo pueden encontrar en versión original en inglés y en español en www.redcojin.org. Listo. Entonces, iniciemos. Revisemos la parte 2 antes de llegar a Éxodo 20. ¿Por qué Shavuot es tan importante? Es una pregunta que plantea el rabino allí, ¿cierto? Entonces, antes de entrar a Éxodo 20, porque dijimos que íbamos a mirar Éxodo 20, vamos a revisar algo de lo que vimos en Éxodo 19, para poder introducirnos en ese desarrollo para solucionar esa pregunta orientadora: ¿por qué Shavuot es tan importante para el Señor y para nosotros, ¿cierto? Entonces vamos a Éxodo capítulo 19, versículo 1. Éxodo capítulo 19, versículo 1, y vamos a leer del 1 al 3. Del 1 al 3. Entonces, a ver, Jennifer, Éxodo capítulo 19, versículo del 1 al 3. Al tercer matar salieron los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de los ríos y al llegar al desierto de Sinaí acamparon en el desierto. Israel acampó hasta el frente del monte, y Moisés subió a encontrarse con el Señor. Jehová lo llamó entre el monte y le dijo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciaréis a los hijos de Israel. Eso es. Entonces vamos a comenzar recordando que es importante saber que estos hechos se contextualizan en el mes tercero, ¿cierto? En el mes tercero de la salida de Egipto. Y ya hablábamos hace 8 días sobre qué implicaba este mes tercero, o por qué exactamente, qué era lo que se estaba celebrando o qué caía específicamente en ese mes tercero. El tercer mes después de que salimos, o más bien salieran de Egipto. Y ahí está la pregunta: ¿cuándo salimos de Egipto? Claro, se evidencia en el tercer mes, ¿cierto? Dice, había salido salieron en el primer mes, gracias, ¿cierto? Pero llegaron a este lugar en el tercer mes. Y dice, y Moisés subió a Elohim, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Luego, de ahí para adelante, todo lo que se propone es un mensaje del Señor para el pueblo de Israel. Por eso es que no debemos como desconocer o desatender más bien los versículos o los capítulos que vienen de ahí en adelante, porque ahorita introduciremos o estaremos en el capítulo 20, y allí encontraremos los 10 mandamientos. Sin embargo, no solo se dieron los 10 mandamientos, se dieron una serie de mandatos, ¿cierto?, que se pueden leer a página o a reglón seguido después de los versículos que rezan en torno a los 10 mandamientos, ¿sí? Muy bien, continuemos. Hablábamos también de Hechos capítulo 2
y leíamos el versículo del versículo 1 al versículo 8. ¿Qué dice Luisa? Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, sentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho el estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Eso es. Entonces traíamos el capítulo 2 de Hechos. ¿Para qué? ¿Para qué enlazábamos el capítulo capítulo 2 de Hechos? ¿Qué decíamos hace 8 días? Ok, porque nos da la entrada, ¿cierto? Y nos da un contexto. Dice que cuando llegó el día de Pentecostés, y acordemos que hablábamos sobre Pentecostés, que significaba 50, ¿cierto? Entonces hacía referencia a la fiesta, o que estaban celebrando la fiesta de las semanas, que corresponde a guardar las 7 semanas, ¿cierto? Y al día siguiente, ¿cierto? Entonces hacer la celebración de los 50 días. Entonces, ¿qué pasa ahí? Dice que vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Entonces hacíamos también referencia en relación a todo lo que significaba este hecho. Podemos mirar el video de hace 8 días para aclararlo, simplemente estamos como recordando, ¿cierto? Entonces hay un video ya grabado sobre esto, estamos contextualizando. Y algo importante también que decíamos ahí es que venían varios, o habían ahí varios varones, ¿de dónde? De todas las naciones, ¿cierto? Entonces eso implica o nos muestra que realmente estaban convocados para algo especial, y esa es la fiesta, una de las 3 fiestas en las cuales Dios ordena que debemos ir a Jerusalén, y ese es el propósito por el cual estos varones judíos de todas las naciones estaban reunidos allí. Muy bien, continuemos recordando Éxodo capítulo 19 versículos 12 y 13. ¿Qué dice Susana? Sí. Ah, bueno, listo. Entonces deberíamos acordarnos, ¿cierto? O recordar que Shavuot, la fiesta de Shavuot, tiene que ver con colocar límites, o más bien saber hasta dónde llegamos. Y eso nos enseña a nosotros a guardar ciertos límites. Ahora la pregunta es: ¿qué límites debemos guardar en nuestras vidas? ¿Qué límites? La fiesta, el pasaje dice que el límite del borde, ¿cierto?, del monte, no debemos subir al monte, y eso es un límite. Dios les estaba enseñando desde esa época que nosotros debemos tener límites en nuestras vidas. Hoy en día, ¿qué límite debemos tener? ¿Qué se les ocurre que debemos tener como límite? No pasar ese límite. Las cosas que son, ¿qué? Por ejemplo, las cosas que son de ejemplo, que son dadas a los hombres, que ellos enseñan. Ese es un límite. Ese es un límite. Una mujer que enseñe desde el púlpito, ¿cierto? Sin la cobertura del varón, es un límite que se traspasa. ¿Qué otro límite debemos tener en cuenta? Porque Laura dice los límites de la ley, desde luego los límites de la ley. Pero hoy, en nuestro día a día, ¿qué límites no debemos pasar? En el muro.
no se había permitido nunca a las mujeres entrar con la Torá y cantando con la Torá, no escucharan salir ni nada de eso. Ujú. Y esta semana entraron ellas al colegio cantando y danzando con la Torá y los hijos. Debido, ¿no? No, además, pues no sé, me dio la impresión que era una de las líderes, me da la impresión que era como lesbiana porque llevaban vuelta la Torá Cosa de colores. sí, de En un momento del arcoíris. sí, Eso es un problema. Y eso es pasar desde luego el límite. Lina dice contradicciones del mundo. Claro que sí. Contradicciones del mundo. Y fíjese cómo se van filtrando las tradiciones del mundo en nuestras vidas. Nosotros deberíamos guardarnos de cruzar esos límites. Eso es terrible. Porque rodear o cubrir la Torá con un manto que simboliza la comunidad, la comunidad homosexual, ¿cierto? Es increíble porque la Biblia, la misma Torá, habla sobre ello, ¿cierto? Entonces es casi que un reto delante de Dios. Y cada vez más vemos cómo se llega al cumplimiento de la palabra, ¿no? Ya no nos medimos. Y fíjense que se vuelven esas cosas como guerras personales, porque es en contra supuestamente del sistema religioso o cualquier otra cosa, pero no, ahí van es en contra directamente de Dios. Entonces dice, en Shavuot trata de aprender sobre los límites, ¿cierto? Y dice, cuidado de no tocar, cuidado de no tocar. Luego entonces deberíamos también nosotros tener cuidado de todo a lo que nos acercamos. Hay cosas que no podemos tocar, ¿como qué? La Torah que tengo, el Sefer Torah. El Sefer Torah no lo puede tocar toda persona, ¿cierto? Cualquier persona no la puede tocar. El rollo de la Torah. Los muertos. El hombre que debe tocar es sí, está con ella. Ok, los muertos, dice ahí, el cerdo tampoco, o cosa mortecina, ¿cierto? Animal. Yo a veces he pensado cuando voy en el Transmilenio, cuántas mujeres no se sientan en el Transmilenio, ¿cierto? Y van enfermas. Y yo, a veces una mujer se para y yo me siento y me da como desconfianza. Entonces, he pensado, como por no sentarme más, he pensado, o sea, de pronto yo digo eso es ser uno extremo, no sé, pero uno no sabe, ¿cierto? Uno no sabe. Entonces yo digo, Señor, y aquí qué, pero igual que las varillas que no están, o sea, entonces compré guantes. Compré guantes, pero no los he usado, los usé 2 semanas. Entonces, pero fíjese que todo eso, y se le viene a uno a la cabeza las prohibiciones de la Biblia, que no debe estar uno cerca a una mujer que esté menstruando en su periodo, ¿cierto? Pero también que no debe ser contaminado con ¿cómo se llama? Por ejemplo, los que trabajan en los Por ejemplo, o cuando haya flujo, y yo me acordaba de la noticia que vimos hace como 2 años, que hicieron un estudio sobre qué tan limpias eran las varillas del Transmilenio y encontraron de todo, hasta semen de hombre en las varillas del Transmilenio. Entonces ahí uno dice, venga, ¿cómo no se contamina uno ahí, cierto? ¿Sí se acuerdan de esa noticia? Sí. Ya, pero muy fuerte también. Yo sí. Entonces eso es lo que uno piensa, ¿cierto? Ok, entonces, ojo porque también debemos cuidarnos de no tocar, ¿cierto? Ahora, hay una sentencia ahí, dice el versículo 13, silencio, no lo tocará a mano, porque será apedreado asaeteado. Uy, casi no puedo leer eso. Sea animal o sea hombre, ¿cierto? No vivirá cuando suene largamente el chofar,
entonces subirán al monte. Entonces fíjese que también hay una sentencia de muerte por desobediencia. Y entonces uno, lo primero que se le debería venir a la mente es, venga, ¿cuántas veces de verdad uno no es reo de muerte por cruzar esos límites que Dios ha colocado? Y que a veces se cruzan deliberadamente, o sea, sin remordimiento y sabiendo las cosas que son. Entonces hay que meditar sobre eso. La fiesta de Shavuot trata de aprender a respetar los límites que Dios coloca. Entonces seamos claros con eso. Continuemos y leamos versículo 14 de Éxodo capítulo 19, 14 y 15. Entonces, Braulio, por favor, léanlo. Moshe descendió de la montaña del pueblo y apartó al pueblo para Elohim, y ellos lavaron sus ropas. Él dijo al pueblo: prepárense para el tercer día, no se acerquen a una mujer. Eso es. Entonces fíjese cómo aquí también da una enseñanza y dice que Shavuot es acerca del lavado, o sea, del rito de purificación, ¿cierto? Porque lo que está haciéndose es eso. Y descendió Moisés al del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Y este es un ejemplo o una enseñanza muy importante, porque fíjese cómo Dios presenta, ¿cierto?, a su pueblo, y el pueblo, o se presenta a su pueblo, y su pueblo lo que quiere es entrar de la mejor condición. Claro que la ordenanza la da directamente el Señor, ¿no? Porque recordemos que dice que deberán lavar los vestidos, ¿cierto? Pero eso es entrar, de esa manera deberíamos entrar inclusive a Shabbat. Y aquí es donde de pronto uno haya sentido cuando decimos que en Shabbat cuando entremos a Shabbat nos debemos lavar las manos. Más que todo cuando venimos de la calle, porque uno no sabe qué ha tocado, ¿cierto? Entonces, por solo ese hecho, uno debería lavarse las manos cuando entra a Shabbat, porque realmente Shabbat propone estar delante del Señor, como Shavuot, ¿cierto?, indicaba en ese momento. Y el versículo 15 dice: y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día. Ya hablábamos hace 8 días del tercer día, y dice: no toquéis mujer. Entonces, hace 8 días también hablábamos que Shavuot es una fiesta para el liderazgo, ¿cierto? Para el liderazgo principal, porque hablaba también a los ancianos, ¿cierto? Entonces debemos prepararse. ¿Cómo nos preparamos? Aquí dice contando el Homer, dice el rabino, porque es claro, hay que prepararse contando el Homer. Pero nosotros, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? No solo en Shavuot, sino en nuestra vida diaria, que es lo que se propone. Shavuot trata de contar el Homer, ¿cierto? Es preparar su vida a través de la cuenta del Homer, ¿cierto? Y además dice: no se debe acercar a mujer, y desde luego pues la mujer al hombre, ¿no? Sino que la intensidad es directamente en el hombre. Entonces debemos ser cuidadosos en ese sentido. Vamos repasando lo que vimos hace 8 días. Versículos 17 y 18, Luz. Eso es. Entonces es interesante cómo nos muestra, ¿cierto? Dice: y Moshe sacó del campamento al pueblo para recibir a Elohim. Entonces, cómo muestra una salida de un pueblo a esperar a su Dios, ¿cierto? A su Dios. Pero esto también habla de que Dios conoce a su pueblo, ¿cierto? Dios permite que le conozcamos a Él, porque si Él no se revela, ¿cómo le conoceremos?
Si aún tenemos la Biblia, ¿cierto? Y muchos ni se acercan a ella. ¿Se dan cuenta? Entonces hace parte de eso. Dice, para recibir a Elohim. Y se detuvieron al pie del monte, ¿cierto? Todo el monte Sinaí humeaba. Recordemos que ya mirábamos esa parte hace 8 días, ¿sí? Y hace referencia a la nube, ¿no? Cuando el Señor viene, siempre hay una nube. Así como cuando vendrá la segunda vez o por segunda vez, allí vendrá en una nube, ¿cierto? Y el humo subía con el humo como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Ese estremecerse en gran manera es temblar violentamente, o sea, casi un temblor de esos temas, sí, tenaz, fuerte, porque imagínense la presencia del Señor ahí. Entonces eso debe hacernos reflexionar, porque la profecía que dice sobre eso, que antes de la segunda venida, ¿qué? Habrá temblores, habrá terremotos, eso es. Y además cuando coloque el pie en el monte también será la misma condición. Versículo 19, dice: el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moshe hablaba y Elohim le respondía con voz tronante. Fíjese que enfatiza este versículo en que Dios habla al extranjero, al gentil, al pueblo de él también, porque había una multitud mixta allí. No se le olvide que salieron el pueblo de Israel más otra cantidad de pueblo. Entonces tiene que ver con que Dios le respondía a Moisés, ¿cierto? Con voz tronante, pero esa voz era para todos los que estaban ahí, incluyendo los extranjeros, que ya hacían parte de ese pueblo naciente, digámoslo así. Así que hoy no podemos nosotros decir, no, es que yo soy gentil, como cuando uno le pregunta a una persona que estudia la Biblia y dice, no, es que yo no soy de Israel, yo soy gentil. Decir yo no soy de Israel implica no querer las bendiciones del Señor, porque todas las bendiciones del Señor van para el pueblo de Israel, para su pueblo. Decir no queremos nada con el pueblo de Israel es negar, ¿cierto?, al Dios de Israel, porque a Dios le plació colocar a este pueblo para filtrar su palabra al resto del mundo. Y quizás ellos por eso tienen en su corazón esa manera de actuar. ¿No han pensado en eso? ¿Qué manera de actuar? Celosos con la Torá. Porque si no fueran celosos con la palabra, ¿qué sería de la palabra hoy? Otra cristiandad, otro catolicismo, ¿cierto? Que tienen un libro pero solo lo leen por pedacitos y salen de las puertas de las congregaciones y se olvidan de ese Dios. Entonces por eso quizás ese pueblo que hoy conocemos como pueblo judío es así, vigilante, celoso con su palabra. Y eso ha permitido que a través de la historia se haya mantenido. Entonces debemos tener cuidado con eso. Muy bien, ya miremos Deuteronomio 16:16, leámoslo por favor. Deuteronomio 16:16. Acordémonos que este versículo nos da la pauta para subir a Jerusalén, ¿cierto? Dice: 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Elohim en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos,
y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. ¿Qué dice ahí, Luisa? Uno de los 3 regalim, junto con Pesach, Pascua y Sukkot, Shavuot, es una de las 3 fiestas de peregrinación en el que las familias judías, especialmente los hombres. La raíz de la palabra regalim es regel, que significa pie. Peregrino significa aquel que viaja. En cada uno de estos festivales se espera que la familia haga el esfuerzo de viajar a Jerusalén. Eso es. Entonces es una invitación a cumplir la ordenanza de Levítico 19:19, y eso era lo que estaba haciéndose en Hechos capítulo 2, ¿cierto? Va dirigida especialmente al hombre, dice aquí el rabino, ¿cierto? Pero se espera que toda la familia esté congregada. Ahora, se aclaraba, decía, la raíz de la palabra regalín, ¿cierto? Es regel, que significa pie, y esto implica ser un peregrino, el que camina, ¿cierto? Significa aquel que viaja, dice el texto. Entonces, en cada una de estas fiestas... O sea que uno es peregrino así cuando uno va a otra parte, ¿está bien? Correcto. De todas maneras, el pueblo de Israel siempre ha sido peregrino. ¿Sí? Hasta ahora que está nuevamente en su tierra, pero generalmente ha estado en la diáspora, ha estado en todo el mundo, ha recorrido todo el mundo. Pero eso también permite ser, o más bien se plantea en la voluntad del Señor, para que todos también conozcamos o tengamos parte de su palabra. Porque si ellos no hubieran salido de allá, pues estarían por allá y nosotros por acá. Y rara vez tendríamos contactos con esa cultura, o no estaríamos. Así que eso, en medio de todo, se ve la misericordia de Dios con las naciones. Dice, pero bajo el castigo del pueblo judío, ¿se glorifica a Dios con las naciones? Yo diría sí, porque el castigo del pueblo judío a través de la historia ha sido porque ellos han desobedecido a la Torá y han dado más intención a las palabras de sus sabios que a la misma Torá. Entonces, de hecho, yo podría decir que saben mucho más de palabra de sabios que de Torá. Bueno, eso sería algo odioso, ¿no? Porque ellos estudian la Torá toda la vida, ¿sí? Pero sí le dan más grado de importancia a la Torá. Y ahí es cuando uno debería sentir dolor por el hermano judío, ¿cierto? Porque teniendo tanta riqueza en su idioma original, con tanto conocimiento, tanta comprensión de la palabra, entonces uno dice, Señor, ¿por qué? Hay que seguir orando por Israel, porque Israel está, mire lo que dijo Donald Trump. ¿Es Donald Trump o Trump? Como sea, el presidente actual, ¿cierto?, de Estados Unidos. Dice que siente mucha afinidad con Israel porque es un país igual que Estados Unidos que respeta la libertad de culto, ¿cierto? Eso lo dijo. No en Israel que uno conocería o que uno quería, ¿cierto? O sea, porque Israel debería estar... Ya iría al sepulcro. Pues que en Israel están todas las religiones. En Israel están los católicos, están los judíos, están los musulmanes, están todos están en Israel. Entonces el presidente dijo eso, y pues uno voltea la mirada hacia allá y dice, pues sí, la verdad es que hay cantidad de gente. No todos toleran eso, porque está el pueblo ortodoxo, ¿no? Y el pueblo ortodoxo no tolera muchas cosas. Entonces hay que tener cuidado en relación a eso. Continuemos. Ya vamos al Levítico capítulo 23. Levítico capítulo 23. Y vamos a leer del 15 al 17. Entonces, Lina, a ver, por favor. Ahí está Esdras.
Esdras tiene micrófono, sí, confírmeme a ver si puede hablar. ¿Sí? Entonces, Lina, 23 del 15 al 17. Y contarás desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecieron la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo. Contarás 50 días, entonces ofrecerás el nuevo grano a Jehová. Hasta el 16. Hasta el 17. De tus habitaciones traerás 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura como primicias para Jehová. Muy bien. Entonces, aquí nos damos cuenta, ¿cierto? Dice, contaréis desde el día siguiente al día de reposo, y ya hablamos de ese día de reposo. ¿Cuál es ese día de reposo? Esdras. Hace 8 días vimos eso. ¿Ya? Entonces, ese día de reposo, ¿cuál es, Esdras? Ok, es el sábado, es Shabbat, ¿cierto? Eso aclarando la situación de las dos posiciones que hay. No puede existir otro si no es el día de reposo. Desde ese día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, ¿cierto? 7 semanas cumplidas. Entonces 7 semanas, 7 por 7, 49, ¿cierto? Al día siguiente de los 49 es el día 50. Ahí es. Entonces, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, contaréis 50 días. Entonces, ofreceréis el nuevo grano a Jehová, ¿cierto? De vuestras habitaciones, ¿qué debemos traer? 2 panes, ¿cierto? Acordémonos de la fiesta. Esta es la fiesta de los 2 panes. Y nos acordábamos que los 2 panes hacíamos como una interpretación que si se nos permitía que cada pan se hacía, ¿cierto? Por una de las 2 casas, cada una de las 2 casas, ¿cierto? Porque de eso se trata, de traer al Señor, ¿cierto? Esa ofrenda, y esa ofrenda también deberíamos ser nosotros. 2 panes como ofrenda mecida, ¿cierto? Y esos 2 panes son de 2 décimas de efa de flor de harina cocidos con levadura. ¿Cocidos con qué? O sea, este pan tiene levadura, ¿cierto? Como primicia a Jehová. Interesante, ¿no? Interesante que es una ofrenda, pero tiene levadura. Ahora, acordémonos que ninguna de las ofrendas que se le presentan al Señor, que se vayan a quemar, ¿cierto? Deben tener levadura, ninguna, ni miel tampoco, ¿cierto? Entonces, esta ofrenda sí trae levadura. Entonces son 2 panes hechos con 1 galón de harina fina, horneados con levadura, y eso es como primicias para Adonai, ¿cierto? Para el Señor. Eso es lo que presentamos, señora. Son panes grandes, son panes de casi 5 libras, son 3.2, creo que sacábamos la cuenta. A ver, aquí lo debo tener acá. Dice, son 22 o 37 litros, ¿cierto? Entonces correspondería, hay 2 medidas, acuérdense que hay 2 medidas en cuanto a EFA se refiere. Unos dicen que puede ser 22 litros, otros dicen que puede ser 37. Nosotros nos vamos por los 22, por eso es que hicimos los panes de 2.2 gramos, ¿cierto? 2.2 gramos, que son kilogramos, correcto. Sí, gramos no, 2.2 kilogramos. Entonces, esos panes quedan grandísimos. Esa sería como la conversión que haríamos allí. Ok, vamos al 19, capítulo 19, el versículo 19 nuevamente dice, y el 21. Dice, el sonido de la bocina iba aumentando en extremo.
Moshe hablaba y Elohim le respondía con voz tronante, ¿cierto? Y el 20 de Éxodo capítulo 20, ya pasamos allí, 21 dice, Éxodo 21 dice, y habló Elohim todas estas palabras diciendo. Así que hay una introducción ahí planteada que nos dice específicamente que es Dios el que está hablando. Entonces Jehová dijo, Jehová habló, y lo que habló se convierte en situación o en cosa valiosa para la humanidad, no solo para el pueblo de Israel, sino para la humanidad, porque son preceptos que ayudan o otorgan una buena vida en esta tierra. Por eso es que deberíamos seguir. Y habló Elohim todas estas palabras diciendo. Versículo 2, ¿qué dice el versículo 2? Dice, a ver, ¿quién está ahí? Vanessa, no puede hablar. Paola, ya se descayó. Paola, versículo 2, capítulo 20, versículo 2. Yo soy Jehová tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Eso es. Plantea y empieza haciendo esa presentación, ¿cierto? Yo soy Jehová tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ese es el mandamiento número ¿qué? A ver, una pregunta, pero es que ya casi todos sabemos. Para Lina, ¿desde dónde empiezan los mandamientos? ¿Desde qué versículo empiezan los mandamientos, Lina? ¿O Esdras? Los 10 mandamientos, ¿desde qué versículo empiezan? ¿Nada? Dale un poquito para poder. Ok, entonces, Javier, ¿cuál es el primer versículo? ¿Desde dónde empieza el primer mandamiento? De Éxodo 20. Yo soy Jehová tu Elohim, que nos sacó de la tierra de Misraim, fuera de la casa de esclavitud. No tendrás otros dioses delante de mí, no te harás para ti imagen de allá de ningún tipo de representación, de ninguna cosa arriba en el cielo, debajo en la tierra, o en el agua, debajo de la línea de la orilla. No te inclinarás a ellas. Y bueno, desde el 2. Ok, desde el 2, desde el versículo 2. El primer mandamiento empieza desde el versículo 2. Pero el versículo, el mandamiento 2 empieza desde el 3, ¿no? No se te olvide. O sea, solo yo soy Jehová tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Primer mandamiento. Porque es la presentación del Señor. Y aquí el rabino nos coloca las letras en hebreo, o el mandamiento en hebreo, ¿cierto? Y dice clave, tu Elohim, que muestra la propiedad del Señor, ¿cierto? Yo soy Jehová tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Para dónde lo sacó? Del 3 al 6, ¿quién dice? Paola, correcto, del 3 al 6, Paola, uy, estos muchachos están. Del 3 al 6 es el segundo mandamiento. Entonces, clave aquí, está el versículo en hebreo ahí puesto en la pantalla, para que lo podamos reconocer, ¿cierto? Continuemos entonces así, versículo 3 al versículo 6. Entonces, Esdras, con voz, que se escuche. Éxodo capítulo 20 del 3 al 6. Esdras, por favor. Ese es el segundo mandamiento, toda esa parte. Esdras. Ok, entonces Gladys, por favor, capítulo 20 del 3 al 6, ¿listo?
A Gladys. Está escribiendo también. Muy bien, Laura, le tocó. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Elohim, fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia por millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Eso es. Entonces fíjese que propone el versículo 3 uno de los mandamientos más grandes propuestos en todas las escrituras, ¿cierto? Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y eso abre una cantidad o una inmensidad de particularidades en relación a qué podría tenerse como dioses. Y hablábamos en varias oportunidades sobre esa implicación de idolatría que generalmente los hombres, como bueno, el hombre en general, ¿cierto?, participa de esa condición de idolatría en relación a esas cosas. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Dice, no te harás imagen. Y ahí es el problema, ¿no? Porque somos muy tendientes a querer razonar, y se razona a través de la mente, y la mente produce imágenes, ¿cierto? O quiere comprender, y para comprender produce cierta secuencia de imágenes. Entonces debemos tener cuidado con esa relación de imágenes. Ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos. Fíjese la cobertura de la cual debemos tener cuidado en relación a los dioses ajenos. Lo que está arriba en los cielos, abajo en la tierra, en las aguas debajo de la tierra, ¿cierto?, cubre todo. Dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Elohim. O sea, muestra solo que Él es grande, ¿cierto? Y aquí viene, dice, no te inclinarás a ellas, porque yo soy Jehová tu Elohim, fuerte y celoso. Así que deberíamos tener siempre presente ese concepto de que Dios es un Dios celoso. Y cuando habla de ser celoso es que no comparte su gloria con nadie. Lo que quiere decir que solo le deberíamos adorar a Él, o le debemos adorar a Él. ¿No a quién? A los dioses de este mundo, ¿cierto? Que esos dioses se convierten, ya dijimos, en familia, dinero, propiedades, trabajo, estudio, cantidad de cosas. Dice que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, y aquí tiene que ver con la consecuencia de esa idolatría, de ese castigo que llega hasta esa situación, tercera y cuarta generación. O sea que si uno cae en esa condición de idolatría, de irse tras dioses ajenos, inmediatamente Dios desconecta y trae consecuencias en sus familiares hasta tercera y cuarta generación, a no ser que los familiares, ¿cierto?, se arrepientan, ¿cierto?, y se arrodillen en sujeción delante de Él. Entonces aquí esto lo obligaría a uno a meditar sobre las acciones que hacen, lo que realizan, porque traería consecuencia en su descendencia. De los que la aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Oído, dos condiciones: que aman al Señor, y eso es una palabra amplia, ¿no? Amar al Señor. Pero además de amarlo, que tiene que ver con el sentimiento, algo que implica en la acción, en la obra, que es guardar los mandamientos. Guardar los mandamientos. Entonces es clave. Continuemos entonces. Ahí está el versículo. Dice Dios, no tendrás dioses
delante de mí, o es el que dice no tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿cierto? Está en hebreo para que podamos visualizarlo, ¿cierto? Entonces, este versículo realmente tiene una implicación interesante. Y dice de abajo coloqué, Dios a ti tendrá no mi cara, realmente no colocarás delante de mí ningún otro Dios, en mi rostro, delante de mi rostro, ¿cierto? O sea, tiene esa implicación de no ser igualado a ningún otro. Es la situación que comprende allí. Versículo 7 de capítulo 20 de Éxodo dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Elohim en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Correcto, eso ahí tiene una connotación interesante, y aquí la clave es el nombre del Señor. Por eso identificar o acercarnos al verdadero nombre del Señor es muy importante. Y aquí es donde viene a colación todas las maneras como se ha llamado: Jehová, Yahvé, Jehová, Yahweh. El rabino enfatiza en que es Jehová, ¿cierto? Jehová. Y dice así, Jehová. Claro, sencillo. Entonces debemos tener cuidado en relación a esto. De hecho ahí dice Jehová en hebreo. Dice Jehová. ¿Ah? Sí, aquí en las palabras de hebreo dice Jehová. Pero cuando uno lee la Torá ha sido escrita por judíos, o ha sido reescrita por judíos. Y generalmente ellos, ¿qué? Cuando se encuentra la palabra otorgada para el nombre del Señor, le cambian las vocales. Y abajo colocan Adonai, que es como el Señor, ¿cierto? Entonces esa es la situación que vamos a encontrar si leemos Torá directamente en hebreo. A ver, ¿qué dice? O se coloca con un espacio blanco, sí, es correcto, cuando se lee en hebreo se coloca con... Pues, pero la mayoría de las veces, o en muchas ocasiones, las vocales, si se encuentran vocales, ¿cierto?, son diferentes para todos los textos, porque lo que quieren es precisamente ocultar el nombre del Señor. Continuemos entonces, dice: no debes usar a la ligera el nombre de Adonai tu Elohim, porque Adonai no dejará impune a alguien que use su nombre a la ligera. Es una traducción diferente. Y aquí vamos a puntualizar en la palabra vanidad, ¿cierto? Vanidad, no usar el nombre en vano. La palabra vanidad viene del hebreo 77:23, ¿sí? Que es raíz también de la 77:22, dice en el sentido de desolar, mal, literalmente ruina, dice idolatría, dice inutilidad, dice también adverbio en vano, calamidad, destrucción, falso, hipócrita, ilusoria, mentira, mentiroso, vanidad y vano. Esas serían las definiciones para la palabra vano, ¿cierto? Quiere decir que conduce a destrucción, ¿cierto? Es algo falso, es algo hipócrita, algo que no muestra la realidad, algo que está superficial, digámoslo así en ese sentido. Muy bien. Éxodo capítulo 20, versículo 8. Entonces, Jennifer, del 8 al 11. Del 8 al 11 es el mandamiento número 4. ¿Listo? Vamos, si tienen la Biblia ahí, si tienen su Biblia ahí, deberíamos resaltar el orden de los mandamientos. Entonces decimos que el primer mandamiento está en el versículo 2. No, está en el 2. El segundo mandamiento está del 3 al 6.
El tercer mandamiento está en el versículo 7. Dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Elohim en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y el cuarto mandamiento, ya lo sabemos todos, que corresponde del 8 al 11. Entonces ahora Jenny, por favor, le hago. Sí. Acuérdate del Shabbat para santificar. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es de reposo para que Jehová te lo dé. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu huerto, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día, por tanto que Jehová bendijo el Shabbat y lo santificó. Eso es. Ahora, debemos puntualizar acá, ¿cierto? Que el mandamiento número 4, perdón, que está en el versículo 8, es obedecer Shabbat. Acuérdate del día de reposo, y ese reposo es Shabbat, para santificarlo, para apartarlo, ¿sí? Y propone no trabajar en reposo, en Shabbat. Pero curiosamente hay una lista de todos los que deberían reposar y no se salva nadie, ¿cierto? Todos deberíamos reposar. ¿Por qué la situación? Porque hoy en día alguna parte del pueblo hace trabajar en Shabbat, ¿cierto?, a los gentiles. Entonces aquí habla que ni tu extranjero, ¿cierto?, ni tu siervo, ni tu criada, y eso tiene condición de empleados, no deben trabajar, pero sí deben dedicar el día al Señor. Debe ser un momento para enseñarle a esas personas que hay un día que se debe guardar. Ahora, ¿por qué le estamos mirando Éxodo capítulo 20, que se propone como los 10 mandamientos? ¿Por qué? Porque en Shavuot es que se entregan los mandamientos. Entonces, Shavuot es la fiesta de la entrega de la Torá, ¿sí? Es el concepto de compromiso matrimonial con el Señor. ¿Qué dice Javier en voz alta que no alcanzo a leer? Dice, o se coloca un espacio en blanco. ¿Qué dice Javier? No, que bueno, en cuanto al Shabbat, los tres primeros mandamientos apuntan directamente a Dios. En ese orden de ideas, o sea, un mandamiento después, digamos, en orden, primero enfatiza en Dios y después enfatiza en Shabbat. Sí. Es decir, que en un orden, por así decirlo, lógico, después de Dios, lo más importante, dentro de las 10 palabras o el decálogo, lo segundo más importante es el Shabbat. Muy bien, está perfecto. No se olvide que también hacíamos una división cuando hablábamos de este Éxodo, ¿cierto? De este pasaje, capítulo de Éxodo. Y es que los 5 primeros mandamientos tenían en relación a quién, al Señor, ¿cierto? Y los 5 mandamientos posteriores tienen que ver con la relación del prójimo. Entonces, muy bien, Javier, muy bien. Ahora dice ni tu extranjero, ahí dice, la palabra clave es recuerda, ¿cierto? Hay que recordar siempre Shabbat, tenerlo presente. Apartado, ese día debe ser apartado, y es el 7º día en cuenta bíblica, no en cuenta pagana. Y puntualizo sobre eso porque se dice que el primer día de la semana ya, ¿cierto?, es el lunes, y eso es falso de toda falta, ¿cierto? No, dice Goyín, bendito y separado, o sea, los Goyín, para los gentiles, los extranjeros también aplica, los que están sujetos a la palabra del Señor, y debe ser ese día bendito y debe ser separado. Continuemos entonces, aquí está el versículo, recuerda Shabbat, apártalo, ¿cierto? Debe ser apartado, está en hebreo para que lo podamos organizar. Continuamos entonces, vamos, dice Lina, además que se dice recuerda es porque era algo que ya se sabía anteriormente. Muy bien, Lina. Muy bien, claro, sí.
pero también es una invitación a tenerlo presente de ahí en adelante, ¿cierto? Tenerlo presente. Pero es buen apunte el que hace Lina, porque dice, si se recuerda, es porque era algo que ya se conocía o que ya venía de atrás. Dice, recuerda el día, Shabbat, para separarlo para Elohim, dice. Es importante eso. La palabra Shabbat se encuentra uno en 120 versículos y en 36 versos. No, en 120 versículos y en 136 veces en esos versículos, ¿cierto? Entonces están repartidos más o menos de esta manera. En la Torah hay 31 referencias a Shabbat. En el total de la Taná son 78. Y en el Nuevo Testamento 58 veces. 58 veces. Entonces eso es como un dato interesante. Si Dios repite tantas veces una palabra, debe ser que nos quiere decir algo. Esto hace parte también de la clase de Shabbat. Dice Javier, recordar, Hebreo 21:42, sacar, para recordar, acordarse, llamar a la mente. Muy bien, muchas gracias. Eso tiene que ver con lo que estaba diciendo Lili. Está muy bien. Dice, recuerda el día, Shabbat, para separar, para Elohim, ¿cierto? Separar, ahí dice separar, 69:42 es la palabra hebrea, ¿cierto? La definición es consagrar, santificar, preparar, dedicar, ser santificado, ser santo, ser santificado, ser separado. Entonces es la implicación de separar. Muy bien, continuamos ahí. Ya esas son cosas que vamos recordando. Éxodo 20, versículo 12. ¿Qué dice Isaac? 20:12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se vayan en la tierra que yo te voy a dar. Y entonces, ¿qué propone ese versículo? No necesariamente. O sea, eso es una parte. Pero dice, honra a tu padre y a tu madre. Y cuando se habla de la palabra honrar, es un poco más que obedecer. Desde luego, se debe obedecer, se debe hacer caso. De hecho, ahí dice, está la definición de honrar, ¿cierto? Dice ser pesado, ser doloroso, ser duro, ser rico, ser honorable, ser glorioso, ser gravoso, ser honrado, ¿cierto? Y cuando uno dice honra, es como ser pesado. ¿De qué está hecho? Ser en una balanza, ¿cierto? Debe tenerse esa condición de ser honoroso, ¿cierto? Honoroso no, sino honorable, gracias. Honoroso es caro, es de precio, ¿cierto? Es ser honorable, gracias. Entonces debemos tener en cuenta eso. Ahora dice el versículo en hebreo: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Elohim te dé. Ahí está. Para que lo podamos revisar. ¿Cómo? Vamos al versículo 13. El versículo 13, entonces el versículo 12, honra a tu padre, es el mandamiento número 5. Y el versículo 13 dice, no matarás, es el mandamiento número 6. No matarás. ¿Sí? Dice, esta palabra matarás es interesante porque la palabra es lirzoach, ¿cierto? Que implicaría más como no asesinar. No asesinar. ¿Sí? Entonces la definición es asesinar, matar, premeditar, asesinar y asesinar. ¿Sí? Entonces, ¿qué implica asesinar? ¿Cuál es la diferencia entre asesinar y matar? No. Correcto. Matar, ¿cierto? Tiene una situación de golpear. Matar tiene, se duplica. Recibir un golpe, ser herido, ser golpeado, ¿cierto? Pero que causa, puede ser hasta con algo accidental, podría ser. ¿Sí? Se cae un martillo y lo maté.
Ya, correcto. Pero asesinar tiene la condición de ser ¿qué? Algo analizado, algo premeditado, algo que se ha pensado y se ha desarrollado puntualmente. Entonces eso es interesante. El asesinato es diferente entonces a matar. El mandamiento es no asesinar, no asesinar. Y eso de pronto aclara un poquito la situación del permiso en las guerras, digamos. ¿Por qué se mata en las guerras? Que dice aquí, por eso hace la diferencia cuando ellos van a otros pueblos y por el mandato de Elohim deben eliminar pueblos. Ahí estamos, lo que vamos a decir, ¿cierto? Lo que íbamos a decir. Que lo que está prohibido es asesinar, o sea, eso es sin justa causa, digamos así. Pero matar a alguien, como cuando hay un pueblo que viene en contra de uno a matarlo, en medio de todo se permite defenderse. Y si en medio de defender toma uno la vida de otro, pues bueno, el Señor lo quiso. Porque es que van a atentar contra nuestras vidas. Entonces cuando se lee en español y decimos no matarás, entonces dice, pero ¿cómo es que después mandaban a Dios a matar a otros pueblos? Ah, porque es que allá no es así como se plantea en el sentido de la palabra asesinar. Algo planeado, ¿cierto? Para tal caso. Ahí está en hebreo, para que se pueda ver. Loteer, exacto, más o menos es. Muy bien. No cometas adulterio. ¿Qué? No cometas adulterio. Entonces viene del hebreo 50:03, ¿cierto? Cometer adulterio siempre con la esposa de otro. Adulterio, ¿cierto? Adoración e idolatría tiene que ver también con esa situación. Fíjense que uno puede adulterar de dos maneras según la definición, o bueno, de varias, pero principalmente metiéndose con la mujer de otro, o sea, una casada, o adorando imágenes, ¿sí? Entonces el rabino dice, el adulterio es físico y espiritual, para que meditemos en lo que estamos analizando. Así que usted puede adulterar físicamente en la carne, pero también adulterar espiritualmente. ¿Cuál es más fácil? Yo diría que el espiritual, porque en cierta manera el físico se es consciente de que no se debe hacer y se guarda, pero el espiritual debemos tener una cercanía especial a la palabra del Señor para poder identificar cuando estamos adulterando espiritualmente. Entonces, continuamos. Ahí está, no cometerás adulterio. Lo ten el adulterio es físico y espiritual. Es como se podría pronunciar. Versículo 15. Y ahí encontramos el mandamiento número 8. No hurtarás. Dice no robes, ¿cierto? No robes. Dice la definición del hebreo es robar, robar o llevar. Robar, traer por sigilo, ¿cierto? Señora. También trae la categoría de las leyes de santidad y justicia del Levítico 19. Dice, no hurtéis, ni lo engañéis, ni mentiréis el uno al otro. O sea, es como si el engaño y la mentira estuvieran en la misma categoría de hurtar. Levítico 19:13, ¿no? Dice robar monetariamente o algo así. Ok, muy bien. Entonces, tomar sin preguntar algo que no es tuyo, eso es robar. Así de sencillo. Ese es el mandamiento número 8. Y luego viene la frase o el mandamiento en hebreo. Lo teech no. Más o menos. Dice, no den pruebas falsas contra tu prójimo, que es el versículo 16. Dice, no hablarás, en Reina Valera dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Entonces cuando se habla de falso, es mentira.
engaño, decepción, falsedad. Número 2, engaño. Número 3, fraude. Número 4, fraudulentamente, injustamente, ¿cierto? Injustamente. ¿Dónde dice? Fraudulentamente. Ok, sí, injustamente. Entonces la clave es mentira, el mentir. ¿Listos? Continuemos entonces para pasarlo en hebreo. No den pruebas falsas contra su prójimo, que es el versículo 16. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio, ¿cierto? Muy bien, versículo 17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu buey, ni tu asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Entonces ahí es desear, la definición tiene que ver con desear, codiciar, disfrutar, deleitarse en cosa ajena, para llegar a no codiciar, la palabra no codiciar. Y ese es el versículo, ese es el mandamiento número 10, no codiciar. Esos son los 10 mandamientos propuestos, pero no quieren decir que sean los últimos, porque si vamos o los únicos, ¿cierto? Porque si vamos al capítulo 21 dice leyes sobre los esclavos, ¿ya? Y más adelante en el capítulo 22 leyes sobre la restitución, en el medio del 21 dice leyes sobre la responsabilidad del amo y los dueños, y así sucesivamente, ¿cierto? Empieza todo el discurso de las leyes, hasta completar los 5, realmente son los 5 primeros libros que se conocen como la Torá, ¿cierto? Que es la instrucción, ¿cierto? La manera como debemos proceder. De cada mandamiento hay como Sí, claro, se desprenden muchas cosas de ahí. Ahí está, vamos a Éxodo capítulo 20, versículo 18 al 22, no, realmente al 26 para cerrar. Entonces, a ver, ¿quién lo quiere leer? A ver, ¿quién está ahí en la internet? Muy bien, Braulio, leámoslo. Del 18 al 26. Todo el pueblo sintió los truenos, los relámpagos, el sonido de shofar y la montaña humeando. Cuando el pueblo lo vio, ellos temblaron parados a la distancia. Ellos dijeron a Moshe: tú, habla con nosotros y nosotros escucharemos, pero no dejes que Elohim hable con nosotros o moriremos. Moshe respondió al pueblo: no tengan temor, porque Elohim solamente ha venido para probarlos y hacer que le teman a él, para que no cometan pecados. Así que el pueblo se paró a la distancia, pero Moshe se acercó a la oscuridad densa donde estaba Elohim. Jehová dijo a Moshe: aquí está lo que dirás a la casa de Jacob y reportarás a los hijos de Israel. Ustedes mismos han visto que yo hablé con ustedes desde el cielo. No harán conmigo dioses de plata, ni serán dioses de oro para ustedes mismos. Para mí solamente necesitan hacer un altar de tierra. Sobre él ustedes sacrificarán sus ofrendas quemadas, ofrendas de shalom, ovejas, carneros y reses, en todo lugar que yo cause mi nombre de ser mencionado. Yo vendré a ustedes y los bendeciré. Si ustedes me hacen un altar de piedra, no lo edificarán con piedras talladas, porque si usan una herramienta sobre él, lo profanarán. Asimismo, no usarán gradas para subir a mi altar, para que no se descubran indecentemente. Muy bien, entonces dice el versículo 24: altar de la tierra harás para mí, sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre. Entonces, obviamente, ¿cierto? Obviamente apunta al establecimiento
del templo en Jerusalén. Pero deberíamos recordar, ¿cierto?, todos aquellos lugares donde se menciona el nombre de Dios. Entonces, en todos los lugares donde se menciona el nombre de Dios, Él ha establecido a ese lugar. Y acordemos que hablábamos la otra vez, yo les hacía la referencia. Este lugar que Dios nos ha dado acá no ha sido voluntad mía, al contrario, ¿cierto? Pero al Señor le plació. Así que deberíamos nosotros celebrar Shavuot, ¿cierto?, con alegría en el lugar donde estamos. Mientras se erige el templo, que ya está, pero, mejor dicho, la noticia del nuevo presidente de Estados Unidos dice, va a reconstruir el templo. Esperar a ver qué pasa. ¿Listo? Amén, amén y amén. Sí, faltaría una clase más de Shavuot. Vamos a orar antes de cualquier pregunta. Padre poderoso celestial, te alabamos y te glorificamos, Señor. Delante de ti colocamos este rato, Señor, de estudio, bendito celestial, para que seas tú recordándonos, bendito celestial, en relación a tu fiesta, Señor, el cumplimiento de ella y adecuadamente, bendito Dios, recordar tus mandamientos, Señor, que fueron propuestos, dados a tu pueblo, bendito Dios, en esta fiesta preciosa. Te alabo y te glorifico, Dios, y te ruego, Señor, que nos permitas desarrollar este Shabbat, bendito Dios, conforme a tu palabra. En el nombre de tu Hijo Yeshua HaMashiach te alabamos. Amén, amén y amén. Shalom, shalom. ¿Hay preguntas? ¿Preguntas?